¿Qué tal? Yo soy Arturo Cerecero y en esta ocasión quiero invitarles al segundo conversatorio de Escenia Ensamble en su 13º aniversario. Queremos primero que nada agradecer al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en su sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, el soporte proporcionado para la realización de tantos proyectos que Escenia Ensamble ha realizado en el país durante los últimos años. No te pierdas esta plática de nuestro director Ragnar Conde y productora Pamela Garduño con 5 distinguidos invitados sobre el arte y el quehacer cultural de Escenia Ensamble. Hola, buenas noches, qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy Pamela Garduño y estoy aquí con Ragnar Conde, nuestro director general. Yo soy la productora ejecutiva de Escenia Ensamble y estamos aquí en el segundo conversatorio con respecto al 13 aniversario de Escenia Ensamble. Este es el segundo que hacemos en este mes, vamos a tener 3, así que no se pierdan el que sigue. Y bueno, pues estamos aquí súper contentos con muchas celebridades, grandes artistas y seres humanos con los que nos ha tocado compartir el escenario. Y bueno, antes de dar paso a todo este gran conversatorio que vamos a tener con ellos, queremos agradecer al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, al Sistema de Apoyos a la Creación, por todo su apoyo para la realización de nuestros eventos y también pues este conversatorio. Y bueno, pues sin más, le dejo la palabra a nuestro director general Ragnar Conde, que nos va a presentar a todas estas grandes personalidades que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias, Pam. Bueno, como ya lo mencionó, realmente seguimos de manteles largos por este 13 aniversario. Y quiero empezar a presentarles a las personas que tenemos hoy en el panel, grandes artistas, grandes amigos, y vamos a empezar por la soprano Alejandra Sandoval. Ella es soprano lírica, ganadora y finalista en diversos premios como el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, la Ópera de San Miguel, así como en concursos en países como Perú, Italia, España y Austria. Se ha presentado con las orquestas más importantes del país y recientemente obtuvo el premio del primer lugar del concurso de música checa y eslovaca en la ciudad de Montreal. Ale, bienvenida. Muchas gracias, Ragnar. Es un gusto estar aquí. Gracias, igualmente. Y de ahí nos seguimos, nos vamos a ir por voces, nos vamos con nuestra queridísima mezzosoprano Carla López Speziale. Ella ha cantado en la italiana en Argel, el Orfeo Eurídice, La Valquiria, El Ocaso de los Dioses, en Ópera de Bellas Artes, entre otras, y con las orquestas más importantes de México. La Serenísima de la Unión, bueno, de... ¡Ay, Dios! Del Reino Unido. De Reino Unido. Gracias, Carlita. De pronto nada más vi ahí una serie de letras. Dije, ah, ¿esto qué es? De Reino Unido, gracias. La Filarmónica de Shanghái, la Orquesta de la Nueva España, y ha participado en recitales de música de cámara en Argelia, Estados Unidos y México. Y siempre, como de costumbre, salvándonos el pellejo. Carlita, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar con todos ustedes y celebrar de esta manera este aniversario tan bonito. Gracias, Carla. Nos seguimos con el tenor Rogelio Marín, ganador de los concursos Carlo Morelli en México y Giuseppe Verdi de Parma en Italia. Se ha presentado en diversos teatros de la ópera en Madrid, Milán, Venecia, Málaga, Montpellier, Bilbao, Palermo, Verona, Múnich, entre otras. Con la München Orquesta de Múnich, con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, con la Orquesta de Roma, la Fenice de Venecia, la Arena de Verona, entre otras. Rogelio, bueno, de hecho, hace rato olvidé mencionar algunas intervenciones importantes, pero te voy a regresar, pero Rogelio ha estado con nosotros en los espectáculos Mozart y también en un tranvía llamado Deseo. Y aprovecho así esta pequeña pausita para rezarme primero con Ale, que fue ni más ni menos que el personaje de Aura en la producción de Aura de Mario Lavista. Y bueno, tenemos una serie de proyectos bastante grandes ahí, ambiciosos, que vienen ahí coqueteándonos desde hace rato y que también los vamos a estar aterrizando muy, muy pronto. Y en el caso de Carla López Speziale, que también participó en la ópera Aura, interpretando el papel de Consuelo, también ella es la protagonista del espectáculo Bitches, Witches and Boys, aquí de un servidor, que fue escrito especialmente para la maestra Speziale, y que lleva ya cerca de 5 años presentándose de manera prácticamente ininterrumpida. Entonces, ahora sí, puedo seguir con los demás para que no me vaya
atrasando. Y seguimos con el barítono Josué Cerón. Es egresado de la Academy of Vocal Arts de Filadelfia, del CNM, que es el Conservatorio Nacional de Música, de CIBAM, que es la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano, y de la Academia Rossiniana en Lunenburg, Canadá. Se ha presentado en el Teatro Bicentenario de León, en el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Carlo Felice de Italia, entre otros. Ha sido semifinalista del concurso Competizione dell'Opera y galardonado del concurso nacional de canto Carlo Morelli. O sea que tenemos mucho Carlo Morelli el día de hoy. Bienvenido, Josué. Muchas gracias, Ragnar, querido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, verlos, aunque sea a través de la pantalla. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Josué. Y haciendo la aclaración también, el maestro Josué participó con nosotros en el espectáculo Despertar al Sueño, esta ópera maravillosa del maestro Federico Ibarra, compositor mexicano, con la cual hemos tenido también ya varias presentaciones y esperamos poder todavía seguirla moviendo, un espectáculo bastante intenso y conmovedor, podríamos decirlo. Y siempre un placer trabajar con Josué. Estamos esperando ya ansiosamente de poder retomar ese proyecto y muchos otros más. Y para ir cerrando este grupo de talentosos artistas, tenemos al maestro Rafael Vázquez, que es bajo y diseñador multimedia, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha diseñado desde 1992 escenografía multimedia para diversas producciones. Ha llevado a escena más de 40 títulos de ópera, zarzuela, danza clásica y contemporánea en México, Argentina, Francia y España, además de que sigue cantando todavía en diversos papeles. Y el año pasado recibió el Premio de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2020. Él ha creado ya varios escenarios en multimedia, escenarios virtuales para producciones también de escena y ensamble, entre ellos colaborando con Peter Crompton en Don Giovanni, en la serie de Trascandilejas, el capítulo 1 y 2, y también diseñando la escenografía de la ópera Aura. Maestro, bienvenido, siempre un gusto contar contigo acá. Honradísimo de pertenecer a esta gran familia artística. Es un honor, Ragnar, Escena y Ensamble, adorados. Aquí estamos para compartir todas estas experiencias. Gracias, Rafael. Y pues bueno, para ir cerrando y pasándoles directamente la palabra, hay dos puntos que nos gustaría tocar en el conversatorio el día de hoy. Uno, por un lado, ¿cómo ha sido esta interacción con Escena Ensamble? ¿Qué cosas han descubierto de su propio trabajo como artistas? Y sobre todo, ¿hacia dónde se vería este futuro, no solamente para la compañía, para las artes escénicas, sino cómo ven ustedes esta labor o estas exigencias que va teniendo ahora el cantante de ópera en estos tiempos prepandémicos, pandémicos y ahora postpandémicos, donde cada vez parece que se le exige más al cantante de ópera? Ya no basta con tener una buena voz, con ser un buen músico, y ya ni siquiera con ser solamente un buen actor. Pareciera que la exigencia va cada vez más allá. Entonces, les cedo completamente la palabra para que ustedes puedan ir desarrollando estos puntos y trataremos de no hablar demasiado. Prometo hacer mi mayor esfuerzo. Bueno, hablando personalmente de esta interacción con Escena Ensamble, nosotros empezamos antes en el Don Giovanni, en Mérida, no sé si te acuerdas. Pero por supuesto que me acuerdo esa escena maravillosa en la escalera que daba vueltas. No inventes. Esa es la escena. Y bueno, creo que con Escena me ha tocado mucha escalera, pero está padre porque pues ha sido, yo le tenía fobia, bueno, le tengo fobia a las alturas, ¿no? Y vamos, doña Elvira estuvo amable en la escalera, pero sí, ya en Aura fue así como, Dios mío, ¿qué voy a hacer para dominar el mareo? Porque sí,
pues para mí fue un reto en ese sentido, pero yo creo que una de las cosas interesantes con Esenia, sobre todo con el trabajo de dirección de Ragnar, ya me había tocado con algún otro director, pero son la verdad raros, ¿no? Los que quieren como tocar realmente el lado humano del personaje y no va a hacer parecer como que es un cuento de hadas o uno tiene que salir como princesita y no tocar realmente como esta parte ya más, ¿cómo se puede decir? Pues más dura, más cruda de lo que es de lo que tiene el lado humano, ¿no? Porque, pues, por una parte sí están los sentimientos de amor, todas esas emociones, vamos, más, pues, más lindas, ¿no? Pero ya para tocar la parte cruda, no todo mundo quiere explorar por ese lado, ¿no? Entonces, para mí, empezar, por ejemplo, con Ragnar a trabajar la Doña Elvira, desde el punto de vista, para mí fue súper fuerte que me dijeran esta parte después, bueno, antes de que canta Mitradí, esta parte de saber por qué lo canta, ¿no? O la concepción que Ragnar tenía de por qué lo canta. Yo nunca lo había visto así. Y para mí sí fue bien fuerte entrar en eso, ¿no? O sea, realmente lo canta porque ella se siente traicionada por el Don Giovanni, pero pues finalmente hace el amor con Leporello pensando que es Don Giovanni. Y cuando se da cuenta que no es así, para mí fue muy fuerte. Entonces, dominar todas esas cosas y realmente transmitirlos en la música, pues sí es algo que te enfrenta, vamos, a tus propios como miedos o demonios, porque también me tocó en Aura, ¿no? Pero en Aura me tocó una parte así como un poco oscura de mi personalidad y me sentía empoderada, pero sí era una energía un poquito negra. Entonces, manejar todas esas emociones o que te enfrenten a eso para mí es como muy padre porque pues que a mí me gustan, o sea, a mí siempre me ha gustado como que estar en riesgo, creo que es parte de mi personalidad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante por ese lado, al menos desde el punto de vista personal, ¿no? Y bueno, coincidió que la doña Elvira, yo estaba en un proceso ahí un poco raro, empezaba mi voz a ser lírica, pero no, o sea, yo antes venía trabajando un repertorio de lírico coloratura, todavía hago algunas cosas, ¿no? De coloratura dramático, pero ahí empezaba un proceso bien raro, donde la voz quería como expandirse y yo no la dejaba, porque yo decía, ay, no, es que eso es muy, muy grande para mí, ¿no? De hecho, cuando me ofrecieron a doña Elvira, dije, ¿cómo me van a dar eso si yo soy más para la doña Ana? Porque mi voz es más ligera. Y pues no, o sea, la verdad es que sonó muy bien en ese personaje y me ha costado un proceso de 2 años entender que mi voz se hizo más grande, ¿no? O sea, yo estuve luchando todos estos 2 años por a fuerza meterla en un repertorio que ya, pues vamos, ya era demasiada voz para ese repertorio, ¿no? Este proceso de ver el personaje desde un lado oscuro, como que empezó a abrirme a mí las puertas de otras cosas, ¿no? Hasta la fecha todavía me cuesta trabajo aceptar que la voz va para allá, porque estaba muy a gusto y muy instalada como en este repertorio de coloratura, porque a mí me gustaba mucho y la verdad me salía muy fácil, ¿no? Pero sí es como, a ver, acepta que también ya puedes empezar a hacer cosas más grandes, ¿no? Me costaba como encontrar mi propio poder, mi propia fuerza. Y más porque ahorita que hablábamos de la cuestión de qué retos se enfrenta el artista, yo creo que va conforme también la edad. Hay cosas que van a ser muy diferentes a los 20, que a los 30, que a los 40. Y no solamente es la exigencia de ser un buen actor, de ser un buen cantante, de ser en algunos casos, un buen hasta no bailarín, pero sí hay coreografías bien arriesgadas que pues tienes que enfrentarte a todo eso, ¿no?
es enfrentar también que la voz, así como el ser humano y nuestra personalidad, pues va cambiando también, ¿no? Pero a mí en el caso mío me costaba, por ejemplo, en Doña Elvira me costó que, pues, la gente está, o bueno, las producciones están acostumbradas a que ese tipo de personajes, pues es una mujer un poco más, mucho más alta y un poquito, no estoy diciendo que más, vamos, mucho más robusta, no, pero al menos más alta, sí, ¿no? Y pues yo no encajaba en eso y para mí era como un debate, sigue siendo un debate, ¿no? Pero vamos, pues tienes que adaptar a cómo se va dando el flujo de las cosas a lo que viene. Entonces, creo que eso para mí ha sido uno de los grandes retos y de hecho fue una de las grandes crisis que tuve estos 2 años porque yo no permitía que la voz fluyera. Y ya cuando la solté fue así como, todavía me asusta, pero es un proceso muy interesante, pues, como redescubrirse. Creo que el artista se tiene que reinventar cada determinado tiempo de su vida, ¿no? Yo creo que si uno va bien y va obedeciendo, vamos a su propio instrumento y a la madurez que va adquiriendo, no tiene por qué haber exactamente un tope de dejar de cantar. Yo creo que eso va a depender de las capacidades técnicas y si las capacidades técnicas siguen estando bien, no sé, 60, 65 años, pues hay que seguir cantando, ¿no? Esa es mi percepción personal de las cosas. Y yo quisiera agregar aquí algo maravilloso que a mí me tocó atestiguar en tu caso, Ale, y es que efectivamente a veces uno piensa que porque uno es más chiquito físicamente o más finito, uno piensa que la voz tiene que ser así también, pequeña. Sin embargo, algo que fue maravilloso ver en ese proceso primero de Don Elvira y después en consecuencia con Aura, y que eso empezó a abrir la posibilidad de otro nuevo repertorio mucho más lírico, era precisamente el descubrir esa, o más bien que te permitieras liberar esa fuerza interna que tienes, porque así como la ven así toda delgadita, toda finita, así como muñequita de porcelana, Ale es como un dragón, o sea, tiene una fuerza interna, un poder escénico, un carácter, un temperamento, que de hecho, yéndonos todavía un poquito antes de la Don Elvira, yo me iría todavía más atrás cuando me hiciste el favor de invitarme a impartir taller contigo en San Miguel de Allende. Y que nos tocó trabajar precisamente la primera área de Violeta, de la Traviata, y que tú estabas embarazada en ese momento, y de pronto Alejandra dijo, con permiso, se subió a una silla y andaba con la panza arriba con una botella y se levantaba las piernas, giraba sobre la silla. Y yo dije, esta mujer va a parir aquí ahorita, se le va a salir el niño. Y cantando maravillosamente, magistralmente, dije, Ale tiene un potencial, una fuerza, es como, es una guerrera, es esa fuerza, esa energía que todavía me parecía que no estabas todavía muy consciente de todo ese poder que había en ti. Y en la Don Elvira me parece que apenas fue así como ¡pum! El primer asomo, y después en esa escena comprometedora en Aura también, y ver también todo el trabajo corporal que te tocó empezar a hacer para lograr sacar este personaje que era etéreo, luego era como una especie como de fantasma. A mí me parece que ese crecimiento que has tenido, Ale, ha sido maravilloso y ha sido precisamente a partir del reconocerte, reconocer esa capacidad. No, bueno, y cabe mencionar que, bueno, la escena de las escaleras,
O sea, yo me voy enterando que le tiene terror a las alturas, porque en ningún momento lo dijo la producción, porque fue de se tiene que hacer y se hace, y se subió y la escalera da vueltas en su propio eje, ganando agudos, y era una escena muy compleja y la verdad no se notaba que estuvieras aterrada por las alturas, era como todo parte de la escena y es maravilloso. De hecho, voy a hacer aquí el anuncio, si gustan ver la escena, está en nuestro canal de YouTube, ahí está como mi traví y ya sabrán de qué estamos hablando. Con ese vestido enorme y la peluca y los tacones y encima de la escalera. Sí, Sí, no, no. fue bastante reto. Yo creo que los dos tuvieron mucho reto porque también, o sea, a mí nunca, digamos, yo sé que nos tenemos que meter a los personajes, ¿no? Pero esta cuestión de la mujer engañada, de cómo, o sea, aun siendo una noble, cómo la rebaja Don Giovanni, para mí fue bien fuerte, ¿no? Porque generalmente eso se toca, pero muy por encimita. No lo ponen así tan crudo. Y para mí eso fue, o sea, como que enfrentarme con muchas cosas, ¿no? En Aura fue todo un reto. Vocalmente, técnicamente hablando, no era un reto. Musicalmente sí, y actoralmente yo creo que más, porque me llevó a los extremos. O sea, yo en ese tiempo de Aura me salió como mi lado oscuro. Y yo decía, oh, ten cuidado porque nada más puede salir allá, ¿no? O sea, porque yo sí soy de una personalidad muy extrema. Entonces, ahora me jaló los dos lados y van a decir que a lo mejor no me la van a creer, pero yo sí me veo muy extrovertida, pero sí soy muy tímida. Y algo bastante conservadora. Dice Pamela. No. Desde siempre la he dado así, ¿no? O sea, desde que estaba en la preparatoria, pues yo siempre tenía una personalidad como muy fuerte, algo un poco masculina, y pues los chavos siempre pensaban que pues yo era muy extrovertida, y no, o sea, en la realidad me cuesta muchas cosas, tengo muchos tabús. Entonces, hacer la escena de Aura, híjole, yo creo que si yo no hubiera tenido un compañero como Alonso, yo te hubiera dicho que no, así de plano. Fue para mí decir, a ver, o sea, creo que muchos de nosotros, y yo creo que la mayoría que nos dedicamos a la artística, pues somos muy sensibles y pues he conocido, sobre todo porque he dado muchas clases, muchos alumnos, que pues todos vienen como de historias un poquito difíciles en la infancia, de cuestión de autoestima, que nos cuesta mucho, ¿no? Como que reconocer las cosas que hacemos bien, no estamos a gusto con nosotros mismos. Entonces, hacer esa escena, o sea, prácticamente, pues, casi desnuda, fue como enfrentar muchos miedos para mí. O sea, decir, esta es la que eres y acéptate y deja que el público también te vea tal como eres, ¿no? Y no es solamente una cuestión de cuestión física, sino de realmente, pues sí, de adentro y de afuera, ¿no? Entonces sí fue un gran por eso. Y la otra fue la escena esa que tenía que parecer que estaba flotando. Ay, Ragnar, también ahí me metiste en camisa de 11 varas. Tuve que acordarme de mis años mozos de danza contemporánea, fue muy padre también, pero sí era así como, tienes que realmente parecer como un fantasma, ¿no? Sí, fue muy padre. Pues digo, realmente son como la cantidad de experiencias y de anécdotas que podemos ir sacando son enormes. Me gustaría, Carlita, que tú nos compartieras un poquito de lo que ha sido para ti esta Fíjate que aventura. sí, claro, con mucho gusto. Retomando un poco la idea de la desnudez que mencionaba Ale ahorita, esta es una de las cosas que yo he aprendido, sobre todo en el trabajo que hemos hecho en Escenia. Puedes estar desnudo con ropa, ¿no? Y esa desnudez es tener esa vulnerabilidad que te permite tanto sentir como expresar y hacer que el público sienta, ¿no? Es ese desnudo que se puede traducir como vulnerabilidad, ¿no?
es no tener una idea preconcebida de una Carmen, por ejemplo, ¿no? Que cuando nos tocó hacer las juntas, pues yo la había hecho muchas veces y siempre la hago, pues como yo creo, ¿no? Pero de repente que dices, no, pues yo estoy acostumbrada a bailar, ¿no? Un poquito de flamenco ahí en la habanera y me dices, no, pues aquí se está lavando los pies y está con una cubeta y dices, ok, vamos a explorar eso. Y encuentras otro tipo de expresiones, ¿no? Que eso es una cosa que me ha ayudado muchísimo a trabajar con el equipo de Senia, tanto con Ragnar en la dirección, ¿no? Como con el equipo creativo, ¿no? Ha sido muy bonito estar en el proceso creativo un poco más cerca de cuando estás trabajando con alguna otra compañía, ¿no? Porque en otra compañía pues llegas, ya te dieron la partitura, te dicen este es tu vestuario y cantas y actúas y etcétera, ¿no? Pero aquí el hecho de estar de cerca con el proceso de producción, el proceso de stage managing, ¿no? La organización. Yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, los ensayos de Aura, que veíamos todas las cuestiones técnicas de movimiento escénico, de la escenografía, ¿no? Que eso fue súper interesante porque entonces te permite adentrarte más como intérprete en lo que estás diciendo porque ya sabes qué está pasando, no nada más es que lo ves desde lejos, sino ya sabes desde el corazón de la producción cómo está pasando, ¿no? O en Bitches, Witches and Boys, ¿no? Todo lo que tenía que hacer Pam, ¿no? Y y que yo pensaba que nada más me iba a ayudar a vestirme, ¿verdad? O sea, eso ha sido muy bonito, era una experiencia distinta a lo que yo había vivido en y creo que me ha dejado muchísimo. Y en cuanto a la integralidad del artista ahora, pues como bien decía Ragnar, ahora es mucho más demandante y eso se va a seguir haciendo conforme pase el tiempo, ¿no? Porque, digo, antes no importaba si uno era un poquito gordito o bajito o alto o delgado, no importaba, ¿no? Pavarotti, por ejemplo, ¿no? Que cantaba maravilloso y ya ahora no solamente es la voz, ¿no? Lo que se requiere, aunque yo creo que un reto muy importante, y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo la gente los jóvenes, ¿no? Lo he visto con algunos alumnos, ¿no? Que dicen, bueno, pues yo ya canto bien, ¿no? Ya tengo la voz más o menos resuelta. Ahora le voy a echar todo y ay, me estoy muriendo. Y entonces por hacer toda la gesticulación se fue la voz, quién sabe a dónde. Entonces, eso es muy importante, pues hacerlo todo basado en la técnica, ¿no? Entonces, sí sé expresivo, pero a partir de tu centro, a partir de tu técnica, y sí puedes moverte, sí puedes hacer cosas, pero siempre y cuando no afecten lo principal, ¿no? Y esto me acuerdo mucho que lo batallamos mucho, Ragnar, con en San Francisco, cuando hicimos La vida breve, ¿no? Que yo estaba así, decía, no, pues más sencillito, y yo, sí es cierto. El reto de lograr el equilibrio, ¿no? Que creo que es uno de los grandes retos precisamente. Me parece que no es nada más el reto de hacer muchas cosas, es decir, de poder cantar, bailar, ser músico, actuar, emocionarse. O sea, el asunto es que todo tiene que mantenerse en un equilibrio donde ninguna cosa sobrepase a la otra y donde todo se complemente y se refuerce. Exacto. Y yo creo que ese es uno de los más grandes retos que, digo, creo que es evidente que la ópera me atrapó desde hace ya algunos años y centré todos mis esfuerzos y dejé prácticamente
las otras disciplinas para enfocarme en la ópera, pero la razón de esto es por la gran admiración que me producen ustedes como cantantes de ópera, sobre todo los cantantes de ópera integrales. Evidentemente, siempre voy a admirar una voz prodigiosa, aunque no se mueva, aunque sea solamente la voz. Pero cuando ese artista logra complementar con su actuación y la vuelve música, y todo eso lo vuelve movimiento, y todo eso lo vuelve emociones, y mantiene ese flujo como si fuera un equilibrista, como quien hace tai chi, y con esa sutileza y con esa destreza y con esa magia pasa de un arte al otro, y todo lo combina y ni siquiera te das cuenta de cómo para mí eso es, me parece que el intérprete de ópera es el más completo, complejo, y es una de las cosas más difíciles de lograr. Y a mí me ha tocado estar en todas las áreas artísticas, y me parece que no hay algo más complejo que ser un cantante de ópera. Y algo que me encanta de ustedes es precisamente que son, en ese sentido, intérpretes muy completos. Sí, y en el caso específico de Carla con el Bitches, Witches and Boys, o sea, es una delicia verte, Carla, en el escenario. Cómo pasas de ser un niño, de ser una mujer, de ser una vieja, de ser una bruja, bailar flamenco, cantar, o sea, es así como de ver, ¿cómo le haces? O sea, de verdad es impresionante, es muy impresionante. Y ver lo demandante que es en realidad la evolución del cantante de ópera, ¿no? Porque al final esa es la parte que Ragnar y tú trataron de impregnar en ese espectáculo, y es impresionante. Y bueno, el backstage contigo yo lo amo, me encanta tu profesionalismo y que todo está así cuadrado igual que yo. Entonces nos conectamos muy bien en ese sentido con el toque. Entonces es muy padre trabajar contigo, la verdad. No, hombre, igualmente. Y me acuerdo mucho el proceso inicial de creación de este espectáculo, ¿no? Que pues yo nada más quería cantar las áreas que a mí me gustaban, ¿no? Y ya cuando Ragnar le fue dando forma y dices, wow, y tengo que ser un niño travieso, pero si a mí me cuesta mucho trabajo ser hombre. Qué difícil es ser hombre, ¿no? Hay una línea que es. Y fue pues también muy educativo el proceso de los ensayos, todo para descubrir el guerrero, el niño travieso, ¿no? Digo, la femme fatale, pues ya como que había hecho algunas, pero de todas maneras, el refinarlo, ¿no? El no hacer una exageración cuando no se necesita, ¿no? Como decías hace unos momentos. Entonces, y otra cosa que me ha dejado muy buen sabor de boca, el de estar de formar parte de esta familia artística, es el encontrarme con gente tan talentosa y con una calidad humana maravillosa como son los miembros de Senia. Es una familia que aunque no estemos todos juntos en una misma producción, pero se ve la calidad humana en todos los proyectos que se hacen, y eso es muy gratificante, la verdad. Entonces yo estoy muy, muy contenta y muy honrada de decir que soy parte de Senia. No, y el honor es mutuo, Carlita, créeme. Desde el día 1 que te hicimos la invitación y dijiste, sí, dije, ¡oh, Carla va a estar con nosotros! Realmente ha sido un gran placer. No, pues, y me gustaría pasarle la palabra a Rogelio para que nos pudiera compartir un poquito sobre lo que ha sido su experiencia y cuál es su perspectiva del arte lírico y la preparación del cantante. Hola, antes que nada, gracias por la invitación y un saludo a todos. Es maravilloso verlos a todos y escuchar experiencias tan maravillosas dentro de este arte tan hermoso que nos toca compartir.
Yo retomando un poco lo que decía Ale y lo que decía Carla con respecto a esta interacción que se tiene con la música y con la ópera en particular, pienso que el encuentro finalmente, hay una anécdota que cuento de un cantante muy famoso que cuando yo era muy joven y estaba en Italia, él decía, la ópera habla de las grandes verdades de la vida. Y cuando tú eres joven le haces, ¿tú qué? Así como, pues yo nada más quiero que me salga el don, ¿no? O sea, como que lo demás, Sí, hay un re también. Sí. Exacto. Si hay un re por ahí o un mi, bueno, ya sería bueno. Y es curioso porque cuando vas evolucionando dentro de esta arte maravillosa, te vas dando cuenta de las grandes oportunidades que se te da en muchos aspectos, ¿no? Dada la necesidad de tu carrera, o sea, tienes que empezar a estudiar pianoforte, tienes que empezar a estudiar solfeo, y luego tienes que empezar a estudiar idiomas, y luego tienes que empezar a estudiar un poco de teatro, porque, bueno, el teatro se hace indispensable. Te vuelves lingüista sin saberlo, o sea, con cualquiera hablas italiano, hablas alemán, hablas inglés, y de repente esa cuestión de integración, yo lo he visto siempre como un mar de posibilidades, o sea, la evolución que vas teniendo, yo tengo ya 20 años de carrera, en la cual vas evolucionando. O sea, yo hice, por ejemplo, hace 10 años hice mi último bolero precisamente con Rafa en Monterrey. Dije, ahí es mi último barbero. Y vi un video y fíjate que me gustó. Después de 10 años dije, ay, sí, sí, finalmente sí me gustó. Porque ya lo ves desde fuera, ya no ves los problemas, ya no ves que no te salió esta nota, etcétera, etcétera. Y precisamente hablando de eso, la visión que tuve al integrarme Esenia fue esa, fue el mar de posibilidades en muchos sentidos. O sea, la visión de esta cuestión que dejó el eco de que la ópera habla de las grandes verdades de la vida, de repente lo es plasmado, ¿no? O sea, cuando hicimos Mozart, nos damos cuenta que el respeto a la partitura es imprescindible, que pues también hay un libretista que es igualmente importante que el compositor y que pues a ti te toca estar haciendo varios personajes que no son para nada sencillos en cuestión actoral y más teniendo justamente un director de escena tan puntual y tan exigente como lo es Ragnar, que justamente tiene que ser así, porque devela muchas cosas, se te abre un mar de posibilidades de expresión y que te va dando direcciones muy positivas, ¿no? Yo cuando retomamos lo de Streetcar, que me manda la partitura de Ragnar, dice, chécala a ver si, si te interesa, aparte, si yo lo veo y digo, wow, vamos por un repertorio nuevo en un estreno de Latinoamérica y una posibilidad de un repertorio totalmente inédito para mí en ese momento, pero que finalmente te va abriendo esta gran posibilidad de descubrimiento, ¿no? Y cerrando el ciclo, diciendo un poquito lo que decía Carla sobre la vulnerabilidad que tenemos nosotros como artistas, finalmente eso te llega. Finalmente descubrir que Prevan tiene una posibilidad de expresión tan intensa como lo puede ser Mozart, te habla de todo lo que es integración, ¿no? O sea, finalmente el compendio de artes que llega a ti, porque yo pienso que uno es bendecido en esta carrera, o sea, te llega, de repente Norma nos hacía bailar y yo decía, estoy bailando, no sé cómo, no sé si es así, pero es increíble que tomas tu lección de danza y no importa que tengas 100 kilos, como me ocurrió a mí, pero lo que importa es que estás interactuando esta energía que finalmente decanta en el público. Cuando ves que el público ríe con tu frase y que lo que te propuso el director crea un efecto directo y una conexión con el público, pienso que ves justificada tu arte y eso a mí se me hace maravilloso. Cuando hablabas de la proyección hacia el futuro, yo finalmente veo en eso. Yo pienso que nuestra labor y nuestra preparación y nuestra continua búsqueda
decanta finalmente en lo que podemos lograr en el público. Y yo siento que hoy, aunque hagamos videos multimedia y aunque no estemos en contacto directo, yo sigo con la convicción de que nuestra función es muy importante. O sea, Plácido Domingo decía distraer un poco al público de sus problemas cotidianos para que puedan recibir algo y distraerse, ¿no? Y eso que parece tan sencillo en esencia, cuando lo logras, pues justifica de alguna manera tu actividad, ¿no? Y eso crea esta sinergia con el público que es muy importante. Entonces, Ahorita que pues estabas... nada, yo... Sí. Perdón, Roger, ahorita que estabas mencionando lo de Mozart y cuando andabas bailando precisamente, una de las Mamma cosas mía. que a mí me llamó mucho la atención fue precisamente toda la obertura que coreografió Norma de Mozart. Y esa primera escena que tenías con el control remoto, con la pantalla, que era tan divertida Exactamente. y que parecía que además todo era tan sencillo, pero lo que era maravilloso era verte jugar. Es decir, yo creo que independientemente de las situaciones planteadas desde la dirección, lo que era maravilloso era verte a ti y a tus compañeros jugar. Ver a Linda, por ejemplo, con ese personaje de Dora Bella, que era una cosa deliciosa, digo, es la Dora Bella más divertida que me ha tocado ver en mi vida y me ha tocado ver muchos montajes de Così fan tutte. Ver cómo podías cambiar de un personaje al otro, esa versión fársica de Il mio tesoro, con lo de los lentes de contacto. Es decir, gran parte de eso radicaba en la capacidad de jugar. Y creo que yo iría un poquito más lejos en el sentido de distraer al público. Yo diría que se vuelve casi un reflejo del mismo espectador, donde el espectador se ve a sí mismo y eso es lo que te produce la risa, esa identificación al verte en el escenario y conocerte y reconocerte a través de los miembros que están participando en el escenario. Cosa que ustedes han logrado de una manera maravillosa. Esos momentos también en un tranvía llamado Deseo, por ejemplo, cuando llega, bueno, hay dos momentos que recuerdo, bueno, tres, es que, bueno, es una obra que tiene muchos momentos maravillosos. Uno es Tiene muchísimo, sí. cuando Iracema pone la música en el radio y ese momento tan romántico y que además de pronto contrasta en una escena extremadamente violenta. O luego el momento igual de esa gran simpatía que tienen entre Mitch y Blanche Dubois y que termina ella confesando lo del asesinato de su ex esposo, ¿no? Cómo se suicida. Y después la cosa cambia de nuevo y después el violento, después eras tú. Exacto. Y, o sea, cómo pasan de pronto por tantas posibilidades de lo que es el ser humano. Porque creo que eso es uno de los grandes retos que ustedes tienen de no solamente tener que ser atletas de la voz y grandes artistas de la música, sino que además tienen que encarnar seres de una gran complejidad. Cuando uno se pone a profundizar en la complejidad de los personajes de ópera, se tiene la mala imagen de que los personajes de ópera son superficiales. Pero como en toda buena actuación, gran parte o la parte más valiosa no está en lo que se dice, sino en lo que se calla. Y curiosamente, lo que calla el cantante lo dice la música. Entonces, esa es una gran ventaja en la ópera, que no solamente está en el texto, en cada nota, cada silencio y cada instrumento que interviene, complejiza la humanidad del personaje que se está manifestando en el escenario. Y lograr transmitir eso como lo hacen ustedes, de verdad a mí me parece una verdadera obra de arte. Es cómo no sucumbir ante eso, ante la belleza de esa voz, ante la belleza de la música, pero ante sobre todo la profundidad de esa humanidad
que están reflejando. ¿Cómo no? ¿Cómo no ser seducido ante eso? Claro. Yo lo que veo es precisamente esa identificación. Creo que cada cantante de ópera se identifica con un rol en particular, porque lo llegas a apreciar, lo llegas a sentir y lo llegas a sentir muy profundamente. Finalmente, cuando te hablan de cuestiones, por ejemplo, de música clásica o de música romántica, que te hablan de roles muy conocidos, es difícil que en tu proceso joven te hablen de Mitch o de alguna ópera contemporánea, porque finalmente tú trabajas otro tipo de repertorio. Pero encontrarme con el personaje de Tranvía, con el personaje de tenor, y que después es Mitch, y que después tiene una gama de sentimientos muy profundos y una gama de contradicciones tan, como dices, tan humanas. De repente tú te encuentras en el personaje. Y creo que develar eso es buscar dentro de ti las opciones o los sentimientos que decantan precisamente en el personaje. Y creo que precisamente el trabajo con Esenia se ha fundamentado en eso, o sea, un sentido de verdad muy profundo, que cuando descubres el hilo conductor, y me acuerdo que ensayábamos con Iracema, ya en los ensayos de escena y preparando y todo. Entonces, pues tú estás concentrado en tu rol y dices, bueno, vamos a tratar de hacer y yo así, encontrar la forma de expresarlo, etcétera, etcétera. Y yo volteé y Ragnar estaba con una lágrima así. Y yo decía, ay, ¿qué está pasando en todo este universo? Sí, es muy impactante. O sea, ver a tu director así, dices tú, ok. La cuestión está en que precisamente se da una comunión de lo que a mí en ese sentido significa la interdisciplina. O sea, son líneas paralelas. Es tan importante quien trae el vestuario, como quien hace la producción, como el cantante, como el director de escena. Y precisamente esas líneas paralelas dan oportunidad a descubrir a través de la maravilla de la música y a través de la maravilla de la interpretación, descubrir y descubrirnos, porque finalmente es un proceso de autodescubrimiento. Y ahí cierra este ciclo de que pues, si la ópera habla de las grandes verdades de la vida, pues sí. Y cuando tenemos situaciones como las de ahora, el universo épico, el universo más profundo, surge por naturaleza. Y te das cuenta que óperas épicas pues tienen un sentido humano muy particular y muy específico. Entonces Completando. Lo que decías, No, Pame. no, lo que decías, Roge, o sea, yo he tenido la oportunidad de estar como público, digamos, trabajando, pero pues viéndolos en el escenario, y es impresionante justamente porque cuando el personaje está bien trabajado, como en el caso, por ejemplo, de Mozart, ¿no? El verte en el escenario bailando como varita de nardo y corriendo de un lado para el otro, y yo decía, wow, ¿cómo? O sea, yo decía, ¿Rogelio? De verdad estoy viendo a Rogelio en el escenario, y es impresionante, y la conexión, esa se siente. Cuando estás haciendo Y mío tesoro, o sea, es imposible que no te rías de lo que estás viendo en el escenario, del personaje que te están compartiendo. Y igual con el Mitch, cuando llega, o sea, dices, ay, pobrecito, ¿no? Y cuando es esa evolución del personaje y se transforma, dices, wow, o sea, dejas de ver a Rogelio y estás viendo al personaje, ¿no? Y eso, la verdad es que como público se agradece muchísimo, porque no estás viendo al cantante en el escenario, estás viendo al personaje. Completamente de acuerdo. Yo iba a mencionar algo muy similar y precisamente recordé ese momento al que te estaba refiriendo, Rogelio, porque fue un momento muy especial, cuando corrimos por primera vez el final de la obra. Y cuando el personaje de Blanche Dubois se reconoce y se da cuenta de que ya está todo perdido y que se entrega en ese momento a la locura, que simplemente se le perdió la mirada, y fue un momento así como ver
no era que se desmayara, era simplemente el abandono del personaje a la locura. Y cuando voltea y le toma la mano al doctor, fue así de... O sea, es como entender las grandes verdades en pequeños instantes. Totalmente. Me gustaría cederle ahora la palabra a Josué Cerón, que nos comparta un poquito de lo que ha sido su experiencia. Muchas gracias, Ragnar. Buenas noches a todos. Qué gusto estar aquí, vernos nuevamente después de mucho tiempo. Un rato ya. Sí, qué gusto. Fíjate que estaba haciendo remembranza de las veces que hemos trabajado. Me estaba acordando mucho que en 2006 hicimos ya una bohemia tú y yo en Toluca, hace ya casi 15 años de eso. Fue la primera vez que me tocó trabajar contigo, y después en las farsas de Rossini que hicimos en la UNAM, en un verano en la UNAM también, que fue un trabajo extenuante, que tuvimos que poner 2 óperas en 3 semanas, que fue una locura, porque además fueron óperas que necesitaban detalles así. Senia ya estaba existiendo en ese momento, no recuerdo si hubo alguna colaboración ahí, pero me acuerdo que ya estabas con el proyecto, de eso sí me acuerdo. Y después cuando nos tocó nuevamente estar con Despertar al Sueño en 2016 precisamente, y que fue todo un proyecto muy, muy, pues más que bello, un proyecto súper comprometido de todos, porque de entre las cosas que más me gustaron de ese proyecto fue darnos el lujo de que casi ninguna casa de ópera tiene, y muy pocos colectivos, yo creo, que fue el de ensayar meses y meses y meses. O sea, empezamos los ensayos en julio, me parece, de ese año 2016, y nos seguimos así. Tú ibas y venías, además de Guadalajara, cuando estabas organizando lo de Operalia, que estaba Operalia allá, y estabas yendo y viniendo, pero aún así estuvimos en ensayos intensos, porque además... Fue armar todo el proyecto, fuimos como ensamblándolo, ¿no? Como un rompecabezas. Ya estaba premonitorio el asunto de trabajar virtualmente, yo creo, desde ese entonces. A las mujeres en San Francisco, al director de orquesta allá, los músicos en Guadalajara, el Drácula y el Harker aquí en la Ciudad de México. Bueno, fue un ensamble que ya era premonitorio, yo creo. Ya fuiste un hombre visionario desde entonces y ya sabías lo que teníamos que hacer desde esos momentos. Pero de entre todo eso me acuerdo de ese gran lujo de poder ensayar meses y meses, porque, no sé, bueno, todos los que estamos aquí sabemos que para montar una ópera te dicen, empezamos ensayos el 1 de febrero y estrenamos el 25 de febrero, ¿no? Y uno va a marchas forzadas y ya debes llegar con todo aprendido, súper memorizados, ya cantaste el papel de preferencia, etcétera, ¿no? Pero con Despertar nos dimos el lujo de poder ensayar, de hacer lecturas, o sea, cosa que rara vez podemos tener en una compañía de ópera, o sea, hacer lecturas, poder ir definiendo los personajes, ir compartiendo ideas. O sea, para mí eso fue una experiencia que hacía mucho tiempo no tenía, de verdad. O sea, yo creo que desde mis épocas en ABA no había tenido yo ese privilegio de poder sentarme con el director de escena a analizar el libreto, a estar estudiándolo, a tener todo el tiempo del mundo para memorizarlo, para irlo interiorizando, ¿no? Y una vez que estuvo ahí, empezar a buscar como toda esta biomecánica que era era el eje rector de la puesta en escena, ¿no? Cómo se iba a mover cada personaje, en especial Drácula, ¿no? Que además tú ya la habías hecho, ya la habías explorado, pero con esto nuevo tú dijiste, no, pues vamos a poner más todavía, ¿no? Y pues estuvimos abiertos a eso. Me acuerdo que fue una experiencia maravillosa. O sea, después de tener el personaje, de tener el texto, de tener todo la visión, ¿no? De cómo tenía que ser, pues empezamos a explorar todo esto escénico, que fue todo esto corporal, que para mí era padrísimo, que siempre me ha gustado esos retos, ¿no? De que puedas cantar de cabeza, que puedas cantar en un pie, que puedas cantar sobre el dedo chiquito del pie izquierdo. Eso habla bien del director de escena y de los intérpretes, ¿no? De que hay una comunicación, una simbiosis ahí, de que quieren llevar a muy buen puerto el espectáculo, ¿no? Que solo no quieren que se vea bonito, que se escuche bonito, que conmueva, ¿no? Sino que vaya más allá, justo lo que estabas tú hablando, ¿no? Que seamos como estos artistas multitask, que no solamente canten, bailen, actúen, ¿no? Sino que lo hagan con un sentido. O sea, ¿por qué te vas a mover? ¿Por qué moviste? ¿Por qué cantaste? ¿Por qué te desplazaste? Debe haber siempre como un proceso mental para poder llegar a ese punto, ¿no? También está haciendo, recuerdo que en esos momentos poquito después tuvimos que hacer el Otello, allá en Guadalajara también. También fue una coproducción de Senia con la orquesta de Jalisco, con la Filarmónica de Jalisco, y que fue otro reto porque tuve que cambiarme el chip, así de ser ¿cómo se dice? El Drácula, el Nosferatu. El Nosferatu de Herzog,
bueno, no era de Herzog, pero era como una idea, ¿no? Era de ser este médico, este psiquiatra, alter ego, monstruo, todo. O sea, era como, mi mente tenía que estar dividida en 3000 pedacitos, porque a veces era literalmente, o sea, me acuerdo que trabajábamos, en esta parte del texto eres el papá, en esta parte eres el doctor, en esto eres Drácula, en esto no eres nadie, ¿no? Entonces, era como ir... No somos nada. Sí, esto no somos nada. Era como ir acordándome de todo. Era eso que tú hablas mucho también de la partitura, ¿no? De la partitura del personaje, la partitura del actor, que no solamente está en la música, sino que también como actores tienes tu partitura. Y era estar trabajando con las dos cosas al mismo tiempo. Me acuerdo que yo llegaba a casa y era como, a ver, ¿qué fue lo que vimos hoy? Y empezar a hacer como anotaciones para mí, ¿no? O sea, yo para tenerlo claro y tener, para al siguiente ensayo, porque eran ensayos así de lunes, martes, miércoles, ¿no? O martes, miércoles, jueves, y teníamos que asimilar toda la información de un día a otro y además imaginarnos todo, porque estábamos ahí en la sede de Senia. O sea, llegar al teatro fue otro asunto. Ya cuando llegamos y vimos ese espacio gigante que teníamos que llenar, me acuerdo que me dijiste, bueno, ahora lo que hicimos allá, pero métele turbo, métele nitro, porque tiene que ser gigantísimo ahora, ¿no? El movimiento era aquí, el movimiento tiene que ser hasta acá, ¿no? Porque era llenar el espacio, era llenar el teatro degollado, que es muy grande. O sea, y además con la escenografía que teníamos, modular ciertamente no, pero que nos ayudaba a hacer eso, pero además teníamos que con nuestra presencia hacerlo, ¿no? Entonces para mí fue como estar en 1000 pedazos. Y luego de eso cambiarme el chip para hacer Yago y para hacer el Montano, fue como dije, a ver, wow, espérame. Pero fue exactamente el mismo proceso. Ahí no tuvimos ese lujo de poder hacer trabajo de mesa y todo esto, pero el trabajo igual fue muy, como ya veníamos como en este carril, como veníamos en esta dinámica, como que fue simplemente, pum, hacer la conexión, cambiar el chip, por supuesto, del personaje, de la corporalidad y de todo, pero fue como el mismo proceso creativo, ¿no? Tienes que pensar en eso, tienes que hacer el otro, y además acordarte de la música, y además ayudarle a los otros, y estar como en 1000 cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces para mí Escenia fue como un laboratorio donde yo pude explorar ya el máximo de mi capacidad, o mucho de mis capacidades como artista, y llevarlas al límite, o sea, llevarlas al tope y ver hasta dónde, ¿no? Ahora sí que hasta dónde pegue, ¿no? Hasta dónde aguantes y echarle, ¿no? Y justamente lo que mencionabas al principio de la charla, un poco premonitorio del asunto que vivimos ahora, ¿no? De cómo reinventarnos como artistas, cómo reinventarnos como músicos, como cantantes, porque ahora tenemos que hacer hasta productores, tenemos que ser camarógrafos, maquillistas. Cuando nos piden un video, cuando queremos un video, o sea, y pon el celular aquí, y pon la tableta por acá, y la edición, y que tiene que contar no sé cuánto, y sigue la pista. Fue como un momento que nos agarró de repente muy rápido, pero algunos no tan desprevenidos, porque veníamos ya justamente como con cierto entrenamiento para lograr eso, ¿no? O teníamos ya mucha idea de cómo poder lograrlo, y bueno, fue como, ahora sí, meterle velocidad y meterle más carnita a ese asunto virtual que vivimos ahora, ¿no? Y que finalmente nos va a dejar un resultado de mucho aprendizaje para cuando podamos regresar finalmente a los escenarios, cuando se haya todo presencial, vamos a tener un bagaje y una nueva visión de nosotros mismos, ¿no? Porque hemos estado cantando, actuando todo este tiempo a una cámara, a un video, editándolo, ¿no? Pero no por ello nos ha dejado de dar este aprendizaje de lo que hacemos en el teatro, ¿no? De lo que hacemos finalmente como artistas y como músicos, ¿no? Ciertamente tienes que tener cuidado en muchas otras cosas, porque la cámara y el micrófono te ponen en evidencia de tus carencias o de tus virtudes, ¿no? Pero justamente cuando llegamos al escenario, eso es lo que vamos a estar cuidando, ¿no? Cómo magnificar, cómo amplificar esto que hemos ido desarrollando durante prácticamente ya un año, ¿no? O sea, estamos a 2 meses, 10 meses que hemos hecho toda esta actividad, porque no nos hemos detenido. Entonces ha sido un aprendizaje muy bueno que yo estoy seguro que vamos a poder aplicar, que vamos a poder llevar ahora que podamos estar en los escenarios nuevamente, que podamos estar en un teatro que ya todos estamos así de ya, por favor. Digo, algunos hemos hecho cositas, hemos podido hacer cosas por aquí, por allá, pero no es lo mismo. O sea, no es ese mes que te metes a una producción y que estás duro y dale todos los días. No son esos últimos 10 días de estar en el teatro y la producción al límite, ¿no? Donde te peleas con todo el mundo, donde estresado y dices, ya, por favor, pero que esa adrenalina que todos amamos, que todos disfrutamos, y que sabemos que vamos a estar muy pronto ahí, ¿no? Pero con este nuevo conocimiento, con este nuevo crecimiento que pudimos tener como artistas, como cantantes, ¿no? Que no es igual estar
bailando como ese Rogelio, ¿no? Aquí en cuatro paredes o en un espacio de 20 por 20 a tener todo el Palacio de Bellas Artes o tener el Degollado o tener West Bay, ¿no? O sea, entonces es distinto, ¿no? Pero yo agradezco que hemos podido tener esto afortunadamente, ¿no? Que estamos todavía con vida, con salud, ¿no? Digo, algunos ya pasamos por la enfermedad, que es horrible, y que la superamos y que pudimos seguir hacia adelante, pero que es algo que nos ha enseñado y que nos ha dejado mucho, mucho aprendizaje, pues para cuando tengamos que estar otra vez dentro de un futuro no muy lejano. Yo espero y yo hago votos para ello, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Josué. De hecho, me parece que mientras más cosas se aprende para el intérprete escénico que no tengan que ver directamente de manera inmediata con lo que tiene que hacer, pareciera que adquiriera más libertad. Yo lo he observado en ustedes de primera instancia, pero lo he observado en todos los artistas escénicos que se involucran en varias áreas. Adquieren una libertad en el escenario. Es como me parece que adquieren la conciencia de que no son los únicos sobre los cuales está sosteniéndose todo el espectáculo. Y a partir de ese momento, cuando les toca regresar al escenario, en lugar de estar macheteándose y flagelándose de, es que tengo que ser perfecto, entran a jugar, a divertirse y a hacer, y a disfrutarlo de una manera increíble, y se vuelven aprenden a valorar el trabajo de todo el resto del equipo que está alrededor. Y eso a mí me parece que es quizás una de las razones por las cuales van adquiriendo esa calidad y esa calidez humana también. Porque se dan cuenta que ya no es nada más, o sea, que ya no es nada más ustedes, que es una responsabilidad compartida y que es una enorme bendición estar en el escenario. Yo me he puesto a pensar también lo que va a ser de nuevo volver a sentir las miradas del público y las reacciones del público después de toda esta pausa. Y con todo, como dices, con todo lo aprendido, porque definitivamente esto ha sido como si estuviéramos tomándonos una maestría. Estuviéramos encerrados, adquiriendo nuevas herramientas, que como bien dices, cuando regresemos a los escenarios, definitivamente va a ser un cambio, no nada más a nivel técnico, sino a nivel humano. Las cosas que hemos aprendido a valorar en este año, yo creo que nos va a dar una dimensión maravillosa cuando regresemos a los escenarios. Definitivamente. Ha sido como un año sabático obligatorio, donde nos metieron a estudiar, nos dieron el tiempo para podernos mirarnos a nosotros mismos a un espejo y decir, ¿qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿No? Y es algo, de cierta manera es un privilegio, ¿no? Sé que a lo mejor no es la palabra exacta, pero de alguna manera lo tenemos que ver optimistamente, positivamente, ¿no? Es un privilegio para reinventarnos y hacer a lo que sigue, ¿no? O sea, se nos ha dado la oportunidad de estar aquí y hay que aprovecharla, creo yo. Completamente de acuerdo. Gracias, pero José. Importante también que realmente se aproveche, ¿no? Porque yo veo que la gente que sí tiene, o sea, los artistas que sí tienen ganas de seguir creciendo están haciendo cosas, ¿no? Como decías, Josué. Están tratando de hacer virtual, hacer videos, ver qué hacen, pero también se ven a otros que se quedaron como esperando, ¿no? O sea, pues voy a esperar a que me caiga algo, a que me llame alguien, pero pues no se dan cuenta que este es un momento justo para ellos, para crecer, para conocer otras cosas, para hacer las cosas que nunca te da tiempo de hacer, porque siempre estamos súper ocupados, hasta tiempo para ver a tu familia, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí es un tiempo que hay que aprovechar y como bien dices, pues tomarlo como algo positivo en el sentido de que nos da la oportunidad de hacer otras cosas, no como algo negativo que nos tenemos que quedar encerrados en nuestra casa. Y definitivamente cuando vayamos a un teatro, o sea, creo que lo vamos a agradecer enormemente y yo realmente espero que se vuelva la gente más consciente de lo que hay alrededor. Y eso en el área que a mí me toca, me encanta justo de ustedes como artistas, ¿no? Que se vuelven conscientes de lo que hay atrás, que no son unos artistas en donde me paro en el escenario, canto bonito y ya, ¿no? O sea, están conscientes de su luz, están conscientes de su utilería, están conscientes de que tienen que entrar y que no hay que estarlos correteando, ¿no? Porque al final
pues no somos los papás de nadie, ¿no? O sea, también como artistas tienen que pues hacerse cargo de lo que les toca, ¿no? Entonces, eso se agradece muchísimo en todas las producciones en las que hemos trabajado. Muchas gracias. Ojalá todos fueran como ustedes. Yo quería hacer un comentario acerca del aspecto lúdico que se ha mencionado últimamente, ¿no? Y creo que es muy bonito también trabajar con una dirección como la de Ragnar, que te permite experimentar y te permite jugar, ¿no? Y yo me acuerdo, cada vez que presentamos Witches and Boys, es como que yo voy a poner a jugar con los juguetes que me hicieron. En serio, y es súper divertido, ¿no? Y porque además digo, hay que mencionar que bueno, hablando de las multidisciplinas, ¿no? Parece espectáculo, pues Ragnar diseñó e hizo las máscaras, todo fue así, pues hecho desde cero, ¿no? Y pues es una experiencia muy bonita porque pues a fin de cuentas es jugar música, ¿no? Jugar a la música, ya sea una comedia, ya sea un drama, ya sea una tragedia. Y como bien decía Josué, que se nos pide que hagamos más y más y más y más. Y entre más hacemos y más damos, más comunicación hay con el público. Y eso es lo que queremos últimamente, ¿no? En el último de los casos. Yo creo que incluso me atrevería a decir que mientras más hacemos y más descubrimos, más queremos. Definitivamente. Se hace como una droga. Tal cual. Me gustaría ahora darle la palabra a Rafael Blázquez, que nos comparta no solamente lo que ha sido su experiencia en este terreno con Esenia, sino lo que ha sido, en su caso, esta multidisciplina donde él ha estado también explorando desde ya hace tantos años, y que nos comparta un poquito lo que ha sido para él precisamente ser habitante de dos mundos que forman como dos caras de la misma moneda. Hay que prender tu micro, Rafa. Que no te escuchamos ahorita, a ver. Ahí. Ahí estás. Ya. Sí, lo acabas de decir muy preclaramente. Son dos mundos. Yo no me puedo concebir de otro modo que como cantante. Y dentro de esa realidad, dentro de esa naturaleza personal, en estos últimos 15 años, dentro de mi proceso vocal, me he tenido que someter al silencio de las imágenes. Y ha sido maravilloso, sí, ha sido maravilloso porque he explorado un mundo dentro del quehacer escénico de la ópera, porque todo ha sido enfocado a la ópera. Y he tenido la oportunidad de experimentar una promotoría y una manera de facilitar el modo de hacer ópera que de algún modo lo venía fraguando a nivel solitario, pero que desde hace algún tiempo formé parte de una familia, como dicen los terapeutas. Tienes que hacer nido. Bueno, Esenia Ensamble, ¿no? Entonces, sí que ha sido maravilloso porque he sido parte de una diversidad de equipos creativos donde la multimedia en algunos casos ha sido accesoria y en otros casos ha sido determinante, ¿no? Y en ese sentido, creo que vamos como tendencia creativa, como tendencia evolutiva dentro del arte escénico, vamos conformando
el pulso para que el arte escénico y la multimedia quede instaurada hoy día. Antes, no sé, en el año 2003, cuando yo hice Norma en Bellas Artes, en 2004, cuando hice Orfeo con Carla López, especial, la multimedia en la crítica, al domingo siguiente, Carla, que hacíamos esto, nos decían, ¡ay! Las diapositivas de Rafael Velázquez, ¿no? Entonces, pero bueno. Por Dios, no. Sí, en Reforma, en La Jornada, pero bueno, ha sido un proceso maravilloso donde debo presumir que incluso con Rogelio nos tocó hacer en 2006, 2007, un Barbero de Sevilla virtual, donde una de nuestras fortalezas artísticas, que era Lucy Arner, nos habían dado el teatro un día para montaje, ¿sí? Y en esa ocasión llegó ella con la orquesta y dijo, pero ¿cómo le van a hacer? Tú no te preocupes, no. Ahí hay una pantalla, hay un proyector, hay unas luces, hay unos gobos, un piso impreso, que son los elementos básicos dentro de lo que nuestro concepto conforma, ¿no? Y a las 3 de la tarde, Lucy Arne dijo, oh, instant opera, ¿sí? Sí, bueno, pero eso fue hace muchos años. Y yo doy gracias a Esenia, a las sinergias que hemos creado, Ragnar, con una diversidad de equipos creativos múltiples, donde hemos presentado al espectador, a la opinión pública, que no se lo merece, ¿no? Pero hemos resuelto los intrincados procesos de hacer ópera en tiempos difíciles. Y eso tiene un valor muy importante, tiene un valor agregado superlativo, porque finalmente la ópera debe sobrevivir. Y los valores de producción son determinantes en este sentido. Sí, completamente de acuerdo, digo, y creo que todos lo estamos experimentando ahorita en carne propia cuando vimos de pronto que muchos de los proyectos que ya teníamos agendados no iban a poder estar en el escenario. Entonces, hubo muchos que no lograron, que tuvieron que ponerse en pausa, pero por ejemplo nosotros en el caso de Escena Ensamble no tuvimos opción. Teníamos que seguir adelante. Y la verdad es que a mí no se me antojaba mucho la idea nada más de filmar o llevar un registro a cámara fija de las obras. Y esa experimentación que nos sigue llevando hacia la multidisciplina, no solamente me ha permitido a mí como director conocer y explorar otras partes, incluso profundizar más en la parte del proceso actoral, que pues prácticamente fue regresar al cine que ya me había tocado explorar hace algunos años, sino incluso en muchos de los talleres que me ha tocado estar dando, orientar a muchos de los cantantes con los que he estado trabajando y decirle, no, mira, ve cómo puedes colocar la cámara, modifica tu iluminación, corrige aquí, corrige tu audio, graba de esta manera, haz la edición de esta forma. Y entonces, como dices, los cantantes empiezan a abrir muchas otras opciones. Y de pronto, esos límites que imaginábamos antes de la pandemia desaparecen. Muchas cosas que uno no se hubiera permitido o que no era momento para poder explorar, o que si uno lo hubiera explorado, a lo mejor hubiera sido colgado
quemado en leña verde por estar atentando contra las tradiciones Sí, operísticas. Y sin embargo, precisamente al verse uno obligado a tener que cambiar o explorar otras formas para que el arte no muera, de pronto uno empieza a descubrir nuevas herramientas. Y no solamente nuevas herramientas que te permite defenderte en otras áreas, sino complejizar incluso lo que ya venías haciendo. Como, Sí, perdón, como estaban mencionando todos precisamente, ¿no? Que mientras más cosas van explorando, pues mayor libertad encuentran también como cantantes. Perdón, Rafa, ibas a decir. sí, sí, no, en ese sentido que comentas, Ragnar. Yo, por ejemplo, quisiera compartir con nuestro auditorio. Aura, eh, teníamos una maqueta donde teníamos diseños virtuales predeterminados, pero se hizo una maqueta por disciplina. O sea, Esenia, su escenógrafo, hizo una maqueta que llegamos con una cámara Canon y le tomamos fotos a los pedacitos de 20 centímetros, ¿sí? Estilo terremoto de los años 70. La convertimos en video en alta definición, las imágenes, les dimos atmósfera, movimiento de tramoya virtual y logramos engañar al público. Sépanlo. Sí, o sea, sépanlo. O sea, no, o sea, ni Lázaro Azar se dio cuenta, ¿no? O sea, fue divino ese momento gracias al proceso digital y a la iluminación del maestro Arce, ¿sí? Que fue una iluminación magistral que logró confundir el ojo del espectador con la fotografía animada, atmósfera, iluminación. Entonces, todos estos detalles hacen que más allá de lo que cueste esto, que a lo mejor se reduce 10 veces el costo, pero se eleva 100 veces la creatividad, ¿sí? Y eso es lo que vale. Eso es lo que finalmente nidos como Esenia Ensamble promueven y proponen para el mundo de la ópera. Y me siento muy honrado de ser parte de esta familia. Hombre, al contrario, yo creo que para todos realmente es una gran bendición contar con un equipo que está siempre tan interesado en explorar, en buscar cosas. Porque a final de cuentas, esto más que una compañía, es un colectivo de artistas. Algo que me ha gustado mucho es precisamente que si bien hay varios proyectos que yo propongo y que ustedes me hacen de pronto segunda, tercera y hasta séptima justa, lo interesante de esto es cuando ustedes proponen proyectos también y dicen, oye, quiero yo ahora montar esto, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esta otra creación. Y para mí me hace sentir realmente como si fuera un niño chiquito al que lo están invitando a jugar. Cada nuevo proyecto que me dicen, oye, ¿conoces esta ópera? Oye, ¿conoces esto? ¿O qué te parece si hacemos? ¿O me gustaría hacer? Y a lo mejor en ese momento, cuando es una idea, un concepto que no tiene muchos pies ni cabeza, pero tiene como ese germen que puede pues desarrollarse. Digo, el caso, por ejemplo, de Bitches, Witches and Boys, que le dije a Carla, le digo, Carla, quiero que hagamos algo. Pues se me ocurre un concierto de arias para mezzosoprano. Órale, va. A ver, ¿cuál es el repertorio? Pues a ver, vamos a escribirle personajes. Vamos a escribirle una obra a este repertorio, ¿no? Así lo fue Amura París, y así han sido
muchos otros proyectos que además se convierten en obras que se quedan, que llegan para quedarse y que evolucionan. Entonces, yo realmente estoy muy emocionado por las cosas que se han ido aterrizando, pero sobre todo por las cosas que vienen. Porque sé que esas cabecitas suyas son tan inquietas, que siempre tienen algo ahí cosechando, algo ebulliendo, y a mí me emociona decir, bueno, ¿cuál será la siguiente idea? ¿Cuál va a ser la siguiente propuesta sobre la cual vamos a empezar a trabajar? Y, y que además nosotros vemos cómo lo resolvemos. Ahora con este Rigoletto que tuvimos que adaptar a partir de la pandemia y que les juro que no teníamos la más mínima intención de hacer lo que está sucediendo ahorita, pero que estoy encantado, debo decirlo. Yo no me lo imaginaba, no me lo esperaba y me encanta el resultado. Platicaba con Ale precisamente, ¿no? Como que podría prestarse como para hacer otro tipo de proyectos por acá, ¿no? Otras ideas. Y yo creo que eso es una de las grandes ventajas, cuando la información fluye desde distintas perspectivas, es decir, no es nada más del director hacia los cantantes, sino tiene también de ida y de regreso, de un lado para el otro. Y eso creo que es una de las cosas que más nos enriquecen a todos. Sí, efectivamente, Rag, es un cúmulo de ideas de todos, porque todos proponen. Cuando estamos en las juntas creativas o cuando estás en los ensayos, el ver cómo no hay una línea, no hay un guión escrito de lo que va a suceder, sino que todos van aportando de su cabecita, de lo que quieren hacer, de lo que ellos piensan, y el ver todo. Un día voy a grabar esos momentos, porque son muy interesantes, tanto en los ensayos escénicos como en las juntas creativas. Efectivamente, ver todas las ideas que se van conformando para llegar a ese gran producto es realmente increíble cómo todos aportan. Porque como dices, no hay alguien que tenga una línea y que esté guiando y que esté imponiendo, simplemente se van sumando cosas de todas las personas involucradas. Completamente de acuerdo. Eso me recuerda un poco, por ejemplo, también lo que sucedió con Mozart y Salieri, que al principio dijimos, bueno, pues sí, es una ópera corta, casi toda la lleva el barítono y una pequeña intervención del tenor, y pues yo creo que es algo sencillo, no requiere gran parafernalia, ¿no? Y cuando Ragnar dice es algo sencillo, ya valió. Pero fue maravilloso porque de pronto le digo a Claudia Angélica, oye, estoy viendo que aquí hace falta un coro. Le digo, bueno, podemos a lo mejor dejarlo nada más con el piano que toque la parte melódica y a ver cómo lo completamos. Y de pronto dice Claudia Angélica, no, yo creo que yo podría conseguir un coro. Ah, pues bueno. Y de pronto llega y me dice, chicos, ya conseguí no uno, sino 2 coros. Ah, qué maravilla, qué bien. Oye, ¿y cuántas personas son? Son 100 personas en cada uno de los coros. Y de pronto, bueno, pues, ¿y qué vamos a hacer ahora con 100 personas? Pues a ver cómo los metemos al escenario. Y ese momento del coro era el momento más sublime de la ópera. O sea, lo que eran 6 compases se convirtieron en 2 fragmentos del Requiem de Mozart y se volvió un momento de verdad sublime, sublime, sublime. Dije, benditas ideas, benditas aportaciones que da todo mundo, porque eso es precisamente lo que nos permite ir creando esta manera. Así que me encantaría, ahorita ya para ir cerrando, dejar esta semillita, esta pequeña idea, esta cosquillita que mencionó, maestros, aquí, aunque estamos hasta acá, bueno, ya casi tratando de salir a flote de tantas ideas y de tantos proyectos, estamos deseosos por saber qué más van a proponer ustedes, qué más quieren hacer, porque pues este es su campo de juego y la idea es que esto lo podamos crear entre todos. Ya tendremos oportunidad de platicar. Y para poder ir cerrando, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera dar una frase, una conclusión para poder ir cerrando pues este conversatorio que ya está casi llegando a su final.
A mí me gustaría mucho agradecer al público que ha seguido a Esenia, al público que nos ha apoyado con su asistencia y, y, y que no nos dejan solos, porque sin público pues no somos nada, ¿no? Y también pues reforzar la idea de que la esperanza sigue, de que vamos a regresar pronto y vamos a estar todos juntos con el público presentándonos en vivo y que no vamos a regresar a como éramos antes, porque eso es imposible, que vamos a regresar con más conocimientos, con más corazón, con más apertura, con más vulnerabilidad y con más creatividad. Y eso va a ser mucho más bonito que como era antes. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pues yo quiero agradecerte a ti muy especialmente, porque ahorita que hablábamos de la cuestión de cómo se crea el personaje, para mí es importante que nos has dado mucha libertad como artistas, ¿no? Porque me ha tocado directores de escena que tienen su idea concebida del personaje y no quieren que hagas o que aportes, o sea, tienen su idea fija y no hay manera como de convencerlos de interactuar las dos partes. Y para mí es súper importante porque a final de cuentas, pues tú le pones un poquito de tu esencia al personaje. Por eso cada quien hace un personaje completamente distinto, si no todos serían iguales, ¿no? Entonces, para mí te agradezco muchísimo esa apertura, la verdad es que no todos lo tienen, y yo creo que es de ahí donde va a venir la evolución y donde Esenia tiene cabida en el panorama actual, porque estoy completamente convencida que de esta crisis lo más valioso que se está sacando es que la ópera se tiene que reinventar y que evolucionar. Estamos en un cierre para mí de una era y vamos a otra nueva. Entonces, si queremos pasar a esa nueva era, tenemos que ir con una evolución, porque si no, no sabemos qué nos depare si no vamos evolucionando, y creo que Esenia tiene esa apertura para poder evolucionar y, claro, o sea, tenemos que experimentar, ¿sí? Porque si no experimentamos, ¿cómo vamos a encontrar esa evolución? Yo creo que es algo súper importante. Completamente de acuerdo, Ale. Yo creo que es el proceso de adaptarse. Y en el adaptarse, uno no siempre le va a atinar a la primera. Claro. Es muy importante atreverse a cometer errores. A veces son errores pequeños, a veces son errores garrafales, pero de esos errores también podemos aprender maravillosas cosas y grandes posibilidades. Y yo creo que eso es una de las ventajas que ni nosotros ni nadie debe de permitirse privarse del derecho a equivocarse y del derecho a experimentar, porque eso es lo que nos permite como humanidad seguir evolucionando. Si no, seguiríamos en la época de las cavernas. Exactamente, exactamente. Y haciendo un poquito eco de lo que nos decía Carlita precisamente, ¿no? Que el arte está visto que es un artículo de primera necesidad, bueno, ni siquiera llamarle artículo, sino que es una sustancia de primera necesidad para todos, y que si esta pandemia, este encierro obligatorio, este año sabático que nos ha caído, ha sido llevadero es justamente gracias al arte. O sea, hemos podido leer, hemos podido escuchar, ver, apreciar muchísimo material gracias a que tenemos el tiempo ahora para hacerlo, gracias a que tenemos muchas cosas también que ya existían, pero mucho material nuevo que está surgiendo, ¿no? Digo, Esenia es un claro ejemplo de ello. Se ha producido muchísimas cosas en todo este tiempo, no ha sido la excepción, y ha aportado, ¿no? Ha abonado a la oferta cultural virtual que se ha estado haciendo. Y bueno, que esto cree conciencia, ¿no? Para todos aquellos que son responsables de seguir impulsando, de seguir aportando, seguir apoyando desde toda su trinchera al arte, ¿no? Que el arte no está muerto, al contrario, se sigue reinventando día con día, y que vamos a regresar mucho más fuertes y con mucho más sabiduría para seguir creciendo y seguir creando como hasta ahora. Que así sea.
¿Alguien más? Sí, yo creo que desde el punto de vista que están compartiendo, creo que finalmente la esencia del trabajo, yo desde que empezó Esenia, yo vi siempre la posibilidad del trabajo independiente como una aportación de cosas muy, muy nuevas y muy distintas, ¿no? Muy innovadoras, por la esencia misma de la naturaleza de la búsqueda, ¿no? Y creo que estas, estos encuentros que se van teniendo con distintos artistas que se suman a la idea del trabajo colectivo, pienso que van descubriendo la esencia y las posibilidades del mismo trabajo. Creo que de alguna manera en este periodo tan complejo, tan difícil, tan emocionalmente expuesto para muchos de nosotros, precisamente el arte encuentra un punto de ebullición de todas estas emociones, ¿no? Encuentra una catarsis muy, muy particular, ¿no? Donde los significados empiezan a tener un sentido humano, y yo creo que cuando uno habla de periodos históricos como el teatro en la postguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, donde decían que los teatros estaban destruidos sin calefacción y los cantantes tenían que salir a hacer sus representaciones. Creo que al verte reflejado de alguna manera en esta realidad también te aporta la posibilidad de reinventarte, de recrearte, de, de verte al espejo realmente y proponer, ¿no? Y pienso que la idea del trabajo, de este trabajo que hemos realizado, porque es un trabajo del cual te sientes parte, o sea, con las dos obras, con lo de Mozart que he hecho, con las clases que he dado en tu espacio, Ragnar, o sea, encontrar a alguien que dice, no tienes dónde dar clase, pues dale un espacio, ¿no? Y tú así pues se agradece, porque finalmente el objetivo mío de dar clase era aportar lo que yo sabía para que la gente pudiera participar y pudiera sentirse dentro de este universo, ¿no? Entonces creo que esa esencia es la que tiene ebullición, ¿no? Josué dice una cosa muy importante: a pesar de la dificultad hay que verlo con mucha positividad y ver la amplia gama de posibilidades que tenemos como artistas para reproponernos. Y cuando nos veamos las caras, vernos, darnos un abrazo y convivir. O sea, a mí me da mucha alegría que con cada uno de ustedes he convivido en algún momento de mi carrera, y vernos aquí para compartir y para estar es un gran privilegio, ¿no? Y creo que ahora la posibilidad de reproponernos al público con toda la gama de aprendizaje que hemos tenido en el encierro es una gran posibilidad para, para, para aportar nuestra arte a la sociedad, ¿no? Que yo siempre veo ese punto como muy, muy, muy importante. Gracias, Rogelio. Yo agradezco esta oportunidad de compartir con el público esta parte orgánica que tenemos en Esenia, los artistas, para prevalecer las formas y las maneras de hacer ópera, de hacer arte escénico. Me ciño a la buena vibración de esta pantalla maravillosa, de estos artistas que yo admiro, que quiero mucho, y que sepa el público que son seres humanos maravillosos que no solo transmiten, interpretan, sino que en su día a día profesan los valores del arte musical. Y en ese sentido quisiera concluir diciendo que estamos en esta pandemia, antes de la pandemia, después de la pandemia, en manos del poder sin límite de la música. Un beso y un abrazo a todos. Gracias, Rafa.
¿Tú quieres agregar algo, Pam, antes de cerrar? Pues nada, ha sido un placer, como siempre. Es un placer trabajar, colaborar con seres humanos tan maravillosos como lo son ustedes, con personas tan profesionales como lo son ustedes. Y espero muy pronto, como dice Rogelio, nos podamos ver, nos podamos apapachar y podamos disfrutar de estas maravillas que se logran en el escenario con un conjunto de talentos increíbles que pues todos extrañamos y que esperemos que pronto ya podamos llevarlo a cabo, que bueno, mientras tanto nos va a tocar virtual, entonces esperemos no se pierda por lo menos esta cosa virtual que nos une, aunque sea un poquito. Y pues nada, también pues agradecer al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Sistema de Apoyos a la Creación ahora, porque pues gracias a él también, a este apoyo que nos dan, pues hemos podido también seguir haciendo estas producciones maravillosas y estos sueños de tantas personas que aportan a estas producciones que son increíbles. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias a ti, Pam. Gracias a todos ustedes. Pues no me queda más que de verdad darle las gracias por haber aceptado estar hoy aquí con nosotros en este conversatorio, el segundo de 3. Es COVID. No es COVID, ¿eh? Es el brindis. Es el brindis. ¡Salud! Y invitarlos a que esto, como todos los martes, vamos a tener un conversatorio más, precisamente, la próxima semana. Va a haber nuevos invitados, también miembros de Xenia Ensamble. Y pues agradecerles a todos los que nos están siguiendo, que nos están viendo, que ponen sus comentarios, que se suscriben a nuestras redes sociales, que siguen los trabajos que estamos haciendo en el canal de YouTube, que son hechos para ustedes, para cada uno de ustedes, y no solamente se busca una expresión artística, hay toda una búsqueda filosófica para tratar de entendernos nosotros como humanidad, como lo que hacemos, como lo que somos, y crear este diálogo de manera conjunta y, como bien decimos, seguir creando todos juntos. Entonces, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros y nos estamos viendo el próximo martes en el siguiente conversatorio. Muchas gracias. Besos. Besos. Estos conversatorios cada vez se ponen más interesantes, sin embargo el tiempo por hoy se ha terminado. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo soy Arturo Cerecero y este próximo martes 26 de enero los esperamos de nuevo en punto de las 7 p.m. con más invitados para continuar celebrando el crear de Xenia Ensamble durante los 13 años. Hasta pronto.